acomodamos, os cuento que tenemos una preciosa exposición fuera que han hecho nuestros usuarios de la zona de respiro de Alzheimer y que vale la pena que veáis. Es un collage, que es una técnica artística que utilizamos mucho en nuestro centro terapéutico y nos permite modificar y experimentar durante ese proceso creativo con mucha facilidad. Es muy lúdico y es una técnica motriz que requiere mucha concentración y atención. Luego, los colores y las formas reavivan la creatividad de nuestros usuarios y son la expresión muchas veces sobre su mundo interior, que a veces no sabemos cómo se expresan, pero se expresan en estas técnicas. Disfrutan de una experiencia sensorial y se activan sus regiones cerebrales y les hace sentirse bien. Los collages que veréis en la exposición son colaborativos y han permitido la cohesión del grupo y la integración de todos los participantes y lo que es más importante, que ellos se han sentido bien porque están orgullosos de su creatividad. Bueno, entonces no dejéis de contemplarla y luego hay un mandala inclusivo en 3D que se ha realizado con la ayuda de Somontano Social por los alumnos de Alahuesca, casi todos, y se ha hecho con una impresora en 3D. Es un proyecto de aprendizaje por servicio a la comunidad, llevado a cabo por Servicio Social, como os he dicho, con nuestra colaboración y es muy bonito. Bueno, pasamos ya a lo importante, que es presentaros a Ana María Cortés, que es graduada en Nutrición Humana y Dietética y tiene un máster en Calidad, Seguridad y Tecnología Alimentaria por la Universidad de Zaragoza. Desde el año 2018 trabaja en Cádiz coordinando las acciones del Grupo de Gastronomía Inclusiva, con el que buscan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la alimentación. Así que, Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que os guste a todos. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y también por haberme invitado a participar nuevamente con vosotros aquí en Barbastro. No quiero dejar la oportunidad para agradecer a toda la organización el haber desarrollado nuevamente un año más esta 14ª jornada de Alzheimer y otras demencias, que la verdad que seguro que llevan muchísimo trabajo, pero creo que da mucho gusto el ver a tantísima gente aquí, por lo que os animo a seguir años posteriores, el seguir haciéndola, porque yo como ponente estoy encantada. Como veréis, yo os vengo a hablar sobre alimentación. Es de las poquitas cosas que se me dan bien y que, bueno, que he investigado, ¿vale? Para hablaros hoy de qué relación existe entre la alimentación antes, en la prevención, y durante la enfermedad del Alzheimer. Y, sin más dilación, voy a empezar dándoos un dato que a mí me ha parecido muy interesante. Y es que, no sé si sabíais que una de cada tres demencias podrían evitarse con unos estilos de vida saludables. A mí, este dato me ha resultado muy impactante, porque realmente una de cada tres son muchas, ¿vale? ¿Y qué entenderíamos por estilos de vida saludables? Bueno, pues sería el conjunto de actitudes y comportamientos que todas las personas realizamos con la finalidad de satisfacer nuestras necesidades. De hecho, existen concretamente 5 factores de riesgo asociados a estos estilos de vida y que se cree que son, son prevenibles. ¿Por qué? Porque nosotros como personas elegimos si los queremos hacer o no los queremos hacer. Exactamente estos 5 factores de riesgo serían la alimentación, el alcohol, el tabaco, el sedentarismo y las infecciones. Y todas ellas, estas 5 factores, como bien digo, estarían asociados a un gran número de enfermedades. Por ejemplo, todos sabemos, la más típica, el tabaco, que está asociada a una gran cantidad de cánceres. Por ejemplo, aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, también de mama, de colon, de recto, pero también está directamente relacionado con el EPOC,
o, por ejemplo, con los accidentes cerebrovasculares. También, por otra parte, si elegimos otros factores de riesgo entre estos, podríamos decir la alimentación y el sedentarismo influirían también de manera muy negativa en nuestra salud. ¿Cómo? Pues podrían provocar, por ejemplo, obesidad, también accidentes cerebrovasculares, estarían influidos en la osteoporosis, en la calidad de nuestros huesos, pero también asociados a la diabetes, a la depresión y a la ansiedad, en fin. Como podéis ver, estos 5 factores que nosotros podemos elegir dan lugar o aumentan el riesgo de padecer gran cantidad de enfermedades. Por lo cual, y con el tema que nos compete hoy, que es la alimentación, ¿podríamos decir que existe alguna relación entre la alimentación y el Alzheimer o otro tipo de demencias? Os lanzo esta pregunta. ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, pues exactamente no se saben los mecanismos de cómo la alimentación influye en el desarrollo del Alzheimer o de la degeneración cognitiva, pero sí que influye. De hecho, se ha visto que las dietas que os voy a comentar ahora, perdón, que digo, no sé si están preguntándome, que ahora os voy a mostrar una serie de dietas que se ha visto que disminuyen o reducen la aparición de determinadas afecciones, como pueden ser el Alzheimer o deterioro cognitivo. De hecho, en el 460 a.C., ya Hipócrates nos dijo que si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad adecuada de nutrición y ejercicio, ni mucho ni muy poco, habríamos encontrado la forma más segura de salud. Y esto sigue siendo así. Lo que pasa que, ¿qué sucede? Que vivimos en una sociedad que parece que para todos nuestros males tenemos que tomar un fármaco. Y la prevención, que sería donde encontraríamos la alimentación, ¿no? El cuidar nuestra alimentación, sigue teniendo muy poca relevancia y se le sigue dedicando muy pocos medios, muy poco dinero y muy pocos esfuerzos. ¿Vale? Por lo cual, ahora vamos a ver cómo introduciendo o manteniendo o mejorando nuestras dietas, vamos a poder prevenir en este caso, el desarrollar una enfermedad como puede ser el Alzheimer, o si ya la tenemos, el disminuir su sintomatología, ¿vale? O su avance. Os he hablado que existen una serie de dietas o una alimentación, diríamos, que previene pues el avance, en este caso, del Alzheimer. Realmente existen estas 3 dietas a las cuales se les llama dietas neuroprotectoras. ¿Por qué? Porque tienen una serie de alimentos que se ha visto que influyen de manera muy positiva en detener la aparición en este caso del Alzheimer o de otro tipo de demencias. Se llaman neuroprotectoras, es decir, que protegen nuestro sistema neuronal, ¿no? Todo el sistema nervioso. ¿Y cuáles serían? La mediterránea, que evidentemente esa nos la sabemos. Vivimos en un país mediterráneo. ¿Cuántos de vosotros creéis que seguís una dieta mediterránea, pero de manera bien, adecuada? ¿Nadie? Bueno, eso está bien, por lo menos. Exacto. La dieta mediterránea nos sabemos todos la teoría, básicamente todos. Sale la pirámide nutricional hasta en las cajas de cereales, que son bastante malas, ¿vale? Entonces, la teoría nos la sabemos. ¿Qué sucede? Que sí que es verdad que a día de hoy tenemos tanta cantidad de productos que están buenísimos, pero que no son saludables, o que preferimos y elegimos antes que otros que sí que sabemos que son saludables, que bueno, que nuestra dieta mediterránea ya no es tan mediterránea como lo era, por ejemplo, hace 50 años. Entonces, partiendo de la base muy bien de que todos sabemos que tenemos que mejorar nuestra dieta y de nuestra dieta mediterránea, perdón, y de que esta es una dieta neuroprotectora, vamos a ver exactamente qué nos dice la teoría sobre qué es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea se caracteriza básicamente por consumir básicamente productos de origen vegetal, principalmente verduras, hortalizas y frutas. También la grasa principal para alinearlo todo va a ser el aceite de oliva. El aceite de oliva es un ingrediente que, como veremos a lo largo de las presentaciones, tiene un efecto protector muy potente. Disminuye en gran medida el sufrir ictus, ¿vale? Pero
No os voy a hacer spoiler. Bueno, la grasa principal sería el aceite de oliva. Y además tenemos mucha suerte porque es que nosotros tenemos mucho aceite de oliva. Entonces, allí la verdad que el dinero también contará para nuestra salud. Vale, base de vegetales y hortalizas. Además, también en la base incluiríamos los hidratos de carbono integrales, principalmente el pan, la pasta y algunos otros granos, pero integrales, ¿vale? Saltando un paso hacia arriba, es decir, consumiendo un poquito menos que estos ingredientes que hemos dicho, encontraríamos, por ejemplo, los lácteos. Los lácteos también forman parte de la dieta mediterránea. El queso, el yogur, la leche principalmente. Y en cuanto a proteínas, que también son muy importantes en nuestra dieta, favoreceríamos el consumo de aquellas, sobre todo, que llamamos magras. Pues, por ejemplo, el pollo, el pavo, pero también pescados, el pescado azul, el pescado blanco, ¿vale? Y nos alejaríamos un poquito, consumiendo mucho menos, aquellas que son carnes rojas o que tienen una gran cantidad de grasas animales. Por último, y las tenemos aquí en la cima, la pirámide mediterránea también nos incluye otro tipo de alimentos, como pueden ser los procesados, los embutidos, el jamón serrano, que nos gusta mucho, ¿vale? Todos estos estarían arriba. La patata, porque la patata también viene de América y no hace tanto que se introdujo en nuestra dieta, entonces la consumimos habitualmente, pero no está metida en esta clasificación como la parte de la base. Y en última instancia, pues todo lo que son productos procesados, tanto dulces como salados. Y la copita de vino, que ahora hablaremos de ella. Vale, la pirámide mediterránea más o menos nos la sabíamos, ¿vale? ¿Qué sucede? Que tenemos otras dos dietas protectoras, neuroprotectoras, que serían la dieta DASH y la dieta MIN. La dieta DASH surgió para tratar la hipertensión. Consiste básicamente en eliminar todos aquellos alimentos que contienen grandes cantidades de sal y de azúcar, pero también otros que contienen tóxicos, como puede ser el alcohol. Entonces, veréis que es muy parecida la DASH a la mediterránea porque básicamente promueve el consumo de frutas, verduras y hortalizas, así como de granos integrales. Siempre hablamos de granos integrales, ¿vale? Los lácteos también los incluiría, pero en este caso tendrían que ser lácteos desnatados. Y la proteína principalmente a base de legumbres y de pescados grasos, aunque también incluiríamos otro tipo de carnes, como podrían ser también el pollo, el pavo y alguna carne roja, como sería el cerdo en la parte del lomo, ¿vale? Por último, pues bueno, también las carnes rojas estarían incluidas, pero en muy poca cantidad. Vale, la dieta DASH ya la tenemos también, ya la conocemos, son parecidas con algunos cambios. Como veréis, aquí el vino y los procesados los hemos eliminado. ¿Y qué diferencia hay entre estas dos dietas y la MIN? Pues bueno, la MIN es una dieta que se creó exclusivamente para que fuera una dieta neuroprotectora, es decir, está dirigida a favorecer ¿cómo diría yo? A evitar esta degradación neurodegenerativa, ¿no? Entonces, ha cogido una combinación de las dos pirámides que tenemos aquí con aquellos alimentos que ha visto que son más beneficiosos para aportar estas propiedades de protección a nuestro organismo. ¿En qué consisten? Pues principalmente promueve el consumo de verduras de hoja verde, ¿vale? Sería lo que habría que tomar en mayor cantidad. También frutas, pero predominantemente aquellas que son silvestres, por ejemplo, las fresas, las bayas, la uva también se recomendaría. Y los hidratos de carbono nuevamente integrales. Ya veis que los panes integrales van a estar en todos lados. No sé cuántos de vosotros coméis pan integral, pero estarían en la base de la alimentación. Seguimos con la dieta MIN. También promueve el consumo de aceite de oliva como grasa, como grasa principal de esta dieta. Y en cuanto a los proteicos, recomienda las legumbres en primera instancia y los pescados grasos. En menor cantidad también otro tipo de proteínas como los huevos y las carnes que hemos hablado y en última instancia también las carnes rojas.
promueve también el consumo de frutos secos como pueden ser las nueces, ¿verdad? Que muchos de nosotros siempre decimos, uy, una nuez, que nos va a venir bien para nuestro cerebro. Pues bueno, en este caso también han visto que las nueces pues son un alimento protector en este sentido. Ahora que hemos visto las dietas neuroprotectoras, lo que sí que se dieron cuenta, como hemos dicho en la dieta MIN, es que existen alimentos que tienen efectos protectores para nuestro cerebro, para proteger nuestro cerebro, y unos alimentos que aumentan el deterioro cognitivo. ¿Cuáles son los alimentos protectores? Pues bueno, ya los hemos visto, ¿verdad? Se repetían todos en las diferentes pirámides, en las 3 pirámides de dietas neuroprotectoras, principalmente frutas, verduras e hidratos de carbono integrales. Como grasa de aliño y de cocinado principalmente, el aceite de oliva. Y también se promueve el consumo de frutos secos, de pescados azules, de legumbres, de huevos y de carnes magras principalmente. ¿Y por qué? Pues porque estos alimentos tienen una serie de compuestos a los cuales se les llama nutracéuticos, ¿vale? Que sería algo así como nutrientes que actúan como fármacos, ¿vale? Sería un concepto así un poco extraño, en el que dice que estos nutrientes, que igual habéis oído alguna vez, pueden ser la luteína, la clorofila, el omega 3, el omega 6. Bueno, pues todos estos componentes protegen a nuestro sistema neurológico y retrasan los efectos adversos en enfermedades, por ejemplo, como pueden ser el Alzheimer y otras demencias. ¿Son la panacea? ¿Solo tenemos que consumir estos alimentos porque tienen estos componentes? Pues no. Estos componentes son beneficiosos y tienen sus efectos beneficiosos en una dieta equilibrada, ¿vale? Con unos estilos de vida también saludables. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve tomarnos todo el día brócoli, ¿vale? O añadir una cucharada de cúrcuma, que tiene curcumina y es un nutracéutico y va a venir bien para nuestro cerebro, si el resto de nuestra alimentación pues es una basurilla, ¿vale? Entonces, el consumo de estos alimentos tiene que ir englobado en una dieta saludable, en este caso. He incluido aquí también el consumo de suplementos. Los suplementos, sobre todo cuando yo era muy jovencita, a mí mi madre me los daba, ¿vale? En estas pastillas que sabían tan bien, que básicamente eran como una chuche. Pero tenéis que saber que en población sana no se ha demostrado que tengan efectos beneficiosos. En población sana, ¿vale? De hecho, hay que tener cuidado porque determinados micronutrientes, en este caso, determinados, sobre todo vitaminas, pueden almacenarse en nuestro organismo y resultar tóxicos. Entonces, solo falta que intentemos tomarlos para estar mejor y que nos pongamos peor. Por lo cual, los suplementos solo deberían de tomarse en aquellas poblaciones que tengan algún tipo de déficit, ¿vale? Es decir, que por alguna casualidad pues tengan una carencia de vitamina, ¿vale? O de algún mineral, y bajo la supervisión de un profesional médico, ¿vale? Porque si no, podemos tender a enfermarnos antes de curarnos y hay que tener cuidado. Algunos de los suplementos que pueden ser tóxicos sobre todo son las vitaminas liposolubles, no sé si las habéis oído alguna vez, que son la A, la E, la D y la K, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso, que lo sepáis, que autosuplementación porque sí, mejor que no. Bueno, y como veis, hay alimentos que tienen efectos protectores, pero también hay alimentos que aumentan el riesgo de deterioro cognitivo, evidentemente. ¿Y cuáles son? Pues los que más palatables son, los que más ricos están y los que más nos hacen salivar en este caso. Pues serían todos los productos que principalmente son procesados, tanto dulces como salados. Pues ya veríais, por ejemplo, bollería, dulces, helados, pancetas, pizzas precocinadas, nuggets, embutido, también los refrescos, los zumos, ¿vale? Todo este tipo de alimentos aumentan el riesgo de sufrir un tipo de demencia o deterioro cognitivo. Perdón. Vale, Ana, pero esto nos lo has contado muy de carrerilla. Entonces, yo me he ceñido a los estudios, ¿vale? He mirado a ver si realmente existen evidencias que nos dicen que esta alimentación, pues, es beneficiosa para pues, estas dietas neuroprotectoras, pues eso, si nos protegen o no nos protegen. Y como podéis ver,
hay evidencias. La dieta mediterránea y la DASH, por ejemplo, que son las dos principales que teníamos y que he explicado, han demostrado disminuir el deterioro cognitivo asociado a la edad, al Alzheimer y la atrofia cerebral. Y por otra parte, también han demostrado que disminuye el riesgo de ictus. En nuestra sociedad se estima que 1 de cada 6 personas va a sufrir un ictus al menos a lo largo de su vida, por lo cual es un porcentaje bastante alto y por el que prevenir mediante el consumo de estas dietas, además de los estilos de vida saludables, pues yo creo que merece la pena, ¿vale? También ha demostrado que la dieta MIN disminuye el deterioro cognitivo asociado al ictus y a la aparición de Alzheimer y que existe una diferencia de hasta 7 años en el envejecimiento cognitivo de las diferentes personas, que son muchos años también. Y por último, bueno, hemos hablado de que había 3 dietas denominadas neuroprotectoras, pero también existen otro tipo de dietas que tienen efectos beneficiosos. En este caso, la vegetariana y algún tipo de dietas restrictivas. ¿Por qué? La vegetariana, pues partiendo de las pirámides que hemos visto, evidentemente, si comen verduras y las verduras están en la base de la alimentación de las 3 dietas, pues evidentemente algo van a tener que ver las verduras para tener una mejor salud. Sí, si queréis. Vale. Y las dietas restrictivas es que hay estudios que demuestran que el consumo elevado de calorías aumenta el riesgo de sufrir determinadas demencias y Alzheimer. Es decir, que igual un primer paso muy beneficioso para nuestra salud neurológica podía ser disminuir el consumo de energía y de calorías que consumimos a lo largo del día, ¿vale? No obstante, si queremos prevenir el Alzheimer como tal, ¿vale? Lo primero que deberíamos de hacer sería cuidar y evitar los problemas vasculares cerebrales, ¿vale? El ictus es una de las primeras causas que causa problemas cognitivos y la progresión del Alzheimer, por lo cual, si nosotros en esta charla que yo estoy explicando de la alimentación empezamos a mejorar nuestra dieta, pues evitamos que el día de mañana podamos sufrir uno de estos 6 ictus que dice que nos van a pasar, ¿vale? O sea, 1 de cada 6 personas podrán tener ictus el día de mañana. ¿Y esto cuándo se empieza a combatir? Bueno, pues principalmente se debería de empezar a combatir desde que somos pequeñitos, ¿no? Que nos digan cuál es la dieta adecuada a nuestros padres y que todos la sigamos y así todos estemos sanos. Pero como sabemos que no es tan fácil y que hay veces pues que a todos nos gusta pecar con algún producto de esos que no es neuroprotector, pues deberíamos de empezar sobre todo en la línea media de la vida, ¿vale? Porque, como ahora veremos, el envejecimiento da lugar a una serie de cambios en los que tendemos sobre todo a desarrollar mayor cantidad de enfermedades, ¿vale? Hemos hablado de la prevención a base con la alimentación, ¿no? De la prevención de las demencias y del Alzheimer. Pero ¿y qué sucede? ¿Cómo actúa la alimentación? ¿Cómo puede ser nuestro aliado cuando la persona ya presenta Alzheimer o algún deterioro cognitivo? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber, sobre todo yo como nutricionista o cualquier nutricionista, es que siempre cuando vas a evaluar a una persona o vas a hacerle un régimen dietético o vas a aconsejarle sobre algún aspecto nutricional, tienes que conocer su situación de partida. Evidentemente, cada uno de nosotros tenemos una situación de partida en la que influyen numerosos factores. Por ejemplo, influyen en nuestra alimentación factores sociales, factores genéticos, el estado físico en el que nos encontremos, también enfermedades, pero para mí y para explicaros hoy aquí la importancia que tiene la alimentación en el paciente que ya tiene Alzheimer, me voy a centrar en 3 principales factores, que son, primero, el estado mental. Saber en qué fase se encuentra la persona en el momento que vamos a pautar esta mejora de la alimentación o estos siguientes pasos de la alimentación. Segundo, la edad cronológica y tercero, el estado nutricional. De hecho, sabemos que la edad cronológica no está asociada directamente al Alzheimer y a las demencias, ¿vale? No tienes por qué ser un ancianito para tener demencia o Alzheimer. Pero sí que es verdad que el envejecimiento es algo natural.
es algo normal y todos envejecemos. Y con el envejecimiento se producen una serie de cambios físico-químicos y patológicos que afectan inevitablemente a nuestro estado de salud. ¿Y cuáles son estos cambios fisiológicos y patológicos? Bueno, pues queramos o no queramos, se producen cambios en la composición corporal de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo tiene menor capacidad de retener agua y, lo siento, pero tiene mayor capacidad de retener grasa, sobre todo en esta parte del cuerpo, del tronco, ¿vale? Pero es algo natural, ¿vale? Así que no os preocupéis, que es una etapa de la vida también. También, otra cosa que no es tan positiva es que conforme somos más mayores, la calidad de nuestros músculos es peor, ¿vale? Y suelen tender a ser más débiles, por lo cual cosas que antes no nos costaba nada, como por ejemplo levantar esta jarra de agua que pesa un montón, a mí ahora no me cuesta nada, pero igual a mi Ana de dentro de 40 años pues le va a costar un poquito más. También se produce una pérdida de piezas dentales. Si estas piezas dentales no son sustituidas por otras, es decir, que cada vez vamos teniendo nos van faltando pues más dientes o tenemos algún problema oral, ¿vale? Se va a producir que yo voy a empezar a limitar alimentos. Imaginaos, se me caen 2 dientes ahora y ya no puedo comer jamón serrano como antes de tener esos dientes. Pues seguramente dejaré de comer ese jamón serrano, porque para mí es muy complicado comer algo que me resulta difícil de masticar. Vale, pero es que se me vuelve a caer otro diente y además voy limitando cada vez más alimentos. Pues bueno, va a llegar un momento que esto se va a convertir en una dieta restrictiva y habrá muchos nutrientes que mi organismo no le lleguen porque esos alimentos me cuestan mucho de comer y por lo tanto no voy a comerlos, ¿vale? Entonces la pérdida de piezas dentales realmente es un problema que nos puede llegar a causar una desnutrición. También se pierden sentidos. Se pierden receptores de todo, del gusto, del olfato, también perdemos visión, por lo cual esto nos afecta a la hora de alimentarnos. Si algo nos sabe menos o ya no nos gusta como sabe o ya no nos huele, que muchas veces nosotros nos guiamos por el olor, ¿no? Cuando habéis pasado por una panadería y oléis cómo huele el pan, pues ya empiezas a salivar, ya empieza tu mecanismo de decir, necesito comer. Pero si ya no te huelen las cosas, como cuando estás malo con un resfriado, pues ya se te va el hambre, ¿vale? Entonces, este es otro problema que también afecta al estado nutricional. Cambios hormonales. A lo largo de nuestra vida se van produciendo cambios hormonales. Pues hay veces que produciremos más de unas hormonas, otras de otras, y con el envejecimiento pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Y estos cambios hormonales pueden afectar a la sensación de hambre y de saciedad, por lo cual puede ser que tengamos menos ganas de comer o que nos saciemos mucho antes. También se producen cambios en el sistema inmunitario. Nuestro organismo es capaz de defenderse, pero más lento y de otra manera. Entonces también afecta a cómo nos recuperamos. Cambios estructurales y funcionales, se produce una atrofia en el corazón y también hay menos sinapsis en nuestro cerebro y menos conexiones con los neuroreceptores, por lo cual igual también empezamos a tener algún problema, por ejemplo, para recordar cosas, o en el movimiento pues también se nos ve un poquito más dificultado, ¿vale? Y por último, en el tracto intestinal. Disminuye la motilidad de nuestros intestinos, también disminuye la absorción de nutrientes y se ha visto, que no se sabe exactamente muy bien, pero que cambia la microflora. En el Alzheimer sí que se ha visto que determinados grupos de personas tienen un cambio en los microorganismos que tenemos en el intestino y que son normalmente beneficiosos, pero pueden tender a ganar las bacterias malas y que entonces esto perjudique a nuestra salud. Y este cambio, la verdad que se está estudiando porque puede ser, entre otras cosas, que produzca esta enfermedad del Alzheimer, ¿no? Bueno, hemos visto todos los cambios fisiológicos, que eran un montón, y también se producen cambios patológicos, es decir, conforme avanzamos en la edad, vamos teniendo más enfermedades,
¿vale? Y también cambios psicológicos y sociales. Solemos tener más problemas de pues, mayores fases de tristeza, necesitamos más muestras de cariño por parte de las personas, nos relacionamos diferente con otras personas, ¿vale? Y también consumimos muchos más fármacos, lo que he hablado antes, sobre todo hoy en día, que todo lo curamos con prácticamente una pastilla, ¿vale? Pero de hecho hay estudios que evidencian que el consumo que aquellas personas que toman muchos medicamentos afectan a la memoria de la persona. Es decir, que no se sabe exactamente cómo se relaciona el consumo de estos fármacos, pero que sí que es verdad que puede afectar y producir una pérdida de memoria. Hemos hablado de estos cambios debidos a la edad, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que en la enfermedad del Alzheimer el estado nutricional va a depender de las diferentes fases en las que vaya avanzando pues la enfermedad. Por ejemplo, en fases iniciales la persona que lo sufre podrá tener una pérdida del gusto de los alimentos que consume. También disminuirá su sensación de sed, por lo cual habrá que recordarle más veces que tiene que beber agua o que si ha bebido agua o no se acordará. Y también perderá habilidades como serán el cocinar, el participar en la compra, el poner la mesa, ¿vale? Y esto afectará evidentemente al consumo de alimentos. En fases más intermedias también la persona olvidará de si ha comido o no, o de si ha comido y no se acuerda, volverá a intentar a comer. También veréis que se incrementa el número de atragantamientos. El atragantamiento es que se te mete algo en el pulmón y tú toses, o deberías de tener el mecanismo de la tos para eliminarlo, ¿vale? Pero es una sensación muy desagradable. Entonces, si cada vez que comes tienes más atragantamientos, ¿esto qué va a pasar? ¿Que vas a tener más ganas de comer o menos ganas de comer? Menos ganas de comer, porque el comer te implica que te vas a atragantar. Entonces, habrá un menor ingreso de nutrientes. Y también, si tenemos estas complicaciones, lo que vamos a intentar es comer más despacio, lo que va a alargar muchísimo el momento de la alimentación, ¿vale? Entonces, eso también es un problema. Ni comer muy rápido, ni comer muy lento. Y por último, en fases avanzadas se ha visto que la persona muestra apatía por la alimentación, también se niega a comer, puede presentar disfagia, que la disfagia es la dificultad o la sensación de dificultad para pasar de manera segura los alimentos de la boca al estómago, ¿vale? Pero no solo medicamentos, hay alimentos, sino medicamentos, el líquido e incluso la propia saliva, ¿vale? Existe una dificultad para pasarlos de la boca al estómago de manera segura y esto trae muchas complicaciones. Y bueno, también habrá incapacidad de poder comer por sí solo, de recordar los pasos para comer o de utilizar los cubiertos, lo que esto hará que también la persona consuma menos nutrientes. ¿Y cómo repercute todas estas complicaciones en... ¡Uy, qué mal se ve! En la salud de la persona, en su estado nutricional? Bueno, pues evidentemente si no se les pone freno o se les pone una serie de pasos que deben de cumplir, influye de manera muy negativa en la salud. ¿Por qué? Porque se crea un círculo de retroalimentación negativa en el que influye en la disfagia, que lo que hemos hablado es que existen complicaciones durante la alimentación que hacen disminuir el consumo de alimentos, es decir, de nutrientes, y de líquido también puede ser, ¿vale? Aparte de otras complicaciones como puede ser desarrollar infecciones respiratorias. Y derivada de esta disfagia y de la propia enfermedad del Alzheimer, lo que sucederá es que existe una desnutrición, ¿vale? No como en los niños del África, estos que tenemos en mente que están desnutridos, sino una desnutrición asociada a la enfermedad. Es decir, que debido a un motivo que ocasiona una enfermedad, se produce, el cuerpo no puede absorber todos los nutrientes necesarios que necesita para mantener su salud. ¿Y a qué se puede deber una desnutrición asociada a la enfermedad? Pues bien, porque comamos menos, como puede ser como en el caso de la disfagia, bien porque nuestro organismo no absorba adecuadamente los nutrientes, es decir, que los hayamos podido ingerir, pero nuestro organismo no hace que pasen a la vía sanguínea para repartirlos por el cuerpo, o bien que aumente nuestra actividad física, es decir, que tengamos más gasto energético de los alimentos que hemos consumido y de lo que nos han aportado en energía esos nutrientes.
Vale, entonces una desnutrición tiene muy mal pronóstico y lo que produce también a nivel de nuestro cuerpo es que se produzca mayor fragilidad y sarcopenia. La sarcopenia la hemos comentado al principio, ¿os acordáis? Que era que los músculos se degradan y tienen menor fuerza, por decirlo de alguna manera. Y la fragilidad es que bueno, pues una persona que antes podía hacer determinadas cosas, si sus músculos no se lo permiten y pues eso, se encuentra más cansado, más débil, pues no puede realizar determinadas actividades que antes hacía y que eso resulta muy limitativo, porque evidentemente lo que decía, si antes podía levantar esta jarra pero ahora no puedo, pues bueno, también frustra mentalmente, no solo físicamente, que es como actúa pues, a la persona. Y esto se retroalimenta. Como mal, me desnutro, cada vez soy más frágil y puedo comer menos, cada vez, y hay que romperlo, ¿vale? Porque de hecho se sabe que la desnutrición asociada a la enfermedad del Alzheimer afecta a una gran parte de esta población. De hecho, es entre un 14 y un 80%, ¿vale? A lo largo de las diferentes fases. Y todo ello, como he dicho, da unas consecuencias muy negativas. Pues, por ejemplo, el estar desnutrido y deshidratado lo que hace es que perdamos más masa muscular que hemos dicho antes, pero, por ejemplo, si nos tienen que intervenir... Oye, aquí se oye mucho mejor, ¿verdad? Bueno, pues si nos tienen que intervenir, nuestro organismo va a estar menos preparado para afrontar esa intervención, o si nos ponemos malos, nuestro organismo va a estar menos preparado para recuperar esa salud. ¿Por qué? Porque no tiene los nutrientes necesarios, ni tiene agua, ni tiene pues eso, los hidratos de carbono o todos los nutrientes que necesitaría pues, para crear ese músculo o para recuperarse adecuadamente. Y esto afecta negativamente en todos los aspectos de nuestra recuperación, ¿vale? Por lo cual, ¿qué pasa? Que si cada vez estamos peor, disminuye nuestra calidad de vida y pues bueno, lo que debemos de hacer es cortarlo, ¿vale? Y espera, creo que voy con un poco de retraso o me doy un poco de... Vale. Vale, ya me queda poco. Hemos visto que esto es un problema y que hay que evitarlo, ¿no? ¿Y cómo lo evitamos? Pues bueno, relativamente fácil. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un cribado nutricional, es decir, hacer un estudio de la persona y de cómo esa persona avanza, en este caso a nivel nutricional, ¿vale? Pero también en otros, en los diferentes aspectos. Por ejemplo, un cribado nutricional podría realizarse con un test. Aquí os he traído un ejemplo de un test que se llama el MNA y que a través de unas preguntas lo que intenta es determinar si esa persona ha modificado su... Toma, pues, repartirlo si queréis para verlo. Ha modificado su ingesta. Sí. Eso, por un lado tenéis el MNA, que lo que busca es saber si hay cambios en la alimentación de esa persona. Y evidentemente un test que tiene, pues hay muchos que están validados, ¿vale? En este caso, pues creo que tiene unas 20 preguntas o por ahí, pero hay otros que tienen más, otros que tienen menos. Pero ¿cuánto nos puede costar pasar este test? ¿5 minutos? ¿10 minutos? Es una manera muy sencilla de evaluar nuestro estado nutricional y de ver si cambia. Y si cambia, ponerle remedio, ¿vale? Evitando esta desnutrición. También tendríamos que realizar una valoración de la disfagia, es decir, si nos resulta, si se observan cambios a lo largo de este tiempo en el que vamos pasando la encuesta, si se observan cambios de que se dificulta la deglución de los alimentos o bebidas. En este caso tenéis el EAT-10, que está en la parte vuelta, excepto en unos cuantos que creo que no lo he puesto, ¿vale? Pero son 10 preguntas por las cuales, bueno, pues te hacen reflexionar de si hay un problema o no hay un problema. ¿Qué sucede? En el EAT-10, bueno, pues si sabes que hay una persona que tiene Alzheimer o algún otro tipo de enfermedad, ¿vale? O puede ser también un cáncer, puede pasarse por múltiples enfermedades, pues seguramente con el EAT-10 la mayoría de nosotros tendríamos disfagia, ¿vale? Pero no os preocupéis, ¿vale? Porque es que son preguntas tan sencillas que hay veces que bueno, podemos dudar. Pero ¿qué sucede? Que si, bueno, la primera vez te sale bien, pero conforme va avanzando la enfermedad, pues vas viendo que va cambiando el resultado y es más negativo, pues cuando realmente ya ves que no, pues que algo está fallando, pues es cuando hay que ponerle el remedio, ¿vale? Y pasar a avisar a nuestro médico de cabecera, ¿vale? A decirle que hay un problema realmente. Por pasar el EAT-10 nosotros no hay ningún problema. Luego, si detectas que existe el problema, ya lo pasas a tu médico de cabecera y será el encargado de
pasar a las siguientes pruebas. ¿Qué otras pruebas? Pues, por ejemplo, un método que se llama el método de volumen viscosidad, ¿vale? Para evaluar qué textura tiene que tomar esa persona y que sea la más segura. O incluso otras mucho más técnicas, como pueden ser una videofluoroscopia, etcétera. Y por último, cuando ya sabemos de qué estado nutricional partimos y de qué textura es la más adecuada para esa persona para garantizar su seguridad y su seguridad a la hora de consumir los alimentos, es cuando podemos empezar a mejorar la alimentación de las personas con Alzheimer. Entonces, básicamente, aquí tendríamos que valorar por ejemplo, cuántas calorías debería de consumir esta persona atendiendo a su estado y a su situación, priorizar alimentos en vez de otros, ¿vale? Atendiendo a su textura, atendiendo a la riqueza en nutrientes que tiene. Y, bueno, un buen paso sería partir de dietas neuroprotectoras. Como hemos comentado, pues tienen beneficios que evidencian que disminuye el avance de esta enfermedad. Pero bueno, esto es mucho más complejo, ¿vale? Todo ello debería de realizarse mediante un equipo multidisciplinar de profesionales. También comentar que la alimentación final y que se recomienda a cada persona depende de la fase. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona con Alzheimer en sus fases iniciales, en la que las recomendaciones que se le darían a nivel nutricional pues sería recordarle que tiene que tomar agua y estimular esa toma de agua, fijar unos horarios de las comidas, ¿vale? Para que la persona intente recordar que tiene unas tomas fijas. También utilizar las comidas como un entrenamiento, cómo utilizar las herramientas, cómo masticar, ¿vale? Utilizar ese momento para entrenar y para fijar las acciones. Y también deberíamos animarle a elaborar los alimentos, a servirlos y bueno, que fueran lo más atractivos para él posibles, porque al final todos comemos por los ojos y estas personas pues también. Y por último, animar a todo el mundo, que esto también está en la pirámide mediterránea, el comer en sociedad. A todos nos gusta pues comer en familia, comer con amigos, ¿no? Es un momento social, todo lo celebramos comiendo. Que un bautizo, a comer, que una boda, a comer, que he aprobado un examen, a comer y a beber también, ¿vale? Entonces, que es un acto social que a todo el mundo le gusta. Eso de comer en una esquina o solo en una mesa, pues intentaremos evitarlo, ¿vale? Siempre en sociedad, que somos una cultura muy social. En fases intermedias, ¿qué tenemos que recordar de la alimentación? Bueno, pues también se recomienda que existan unos horarios fijos, pero lo importante en estas fases, si existe, por ejemplo, un principio de desnutrición o hemos visto que hay una alteración en el peso, ¿vale? Que ha disminuido, podrían meterse tomas intermedias entre las comidas principales que tenemos fijadas, ¿vale? Con tomas frecuentes me refiero a bebida y a comida, ¿vale? Porque la hidratación también es muy, muy importante para un adecuado estado nutricional del organismo. También los platos deberían ser sensorialmente atractivos, ¿vale? Como hemos dicho, entra por los ojos y tenemos que tener ganas de comerlo. Tenemos que utilizar texturas seguras. Esto nos lo indica pues el equipo médico una vez que ha realizado las pruebas pertinentes a ver si hay algún problema en la dentición o bien presenta disfagia. Y nosotros como cuidadores o como familiares o como personas que estamos en el entorno de esta persona que presenta Alzheimer, lo que tenemos que ayudarle es a apoyar y ayudar a reconocer el proceso de pues cómo se come o cómo, bueno, de todos los procesos que incluye la alimentación. Y comer en sociedad. Lo que tenemos que hacer es una alimentación de confort, es decir, que el momento de la alimentación sea lo más favorecedor o lo más positivo posible para todos. Y por último, en fases avanzadas, es muy importante ver si existe pues una pérdida de calidad del estado nutricional. Es decir, hay que controlar pues mediante los test que os he indicado o algunos que ya sean un poquito más específicos, cómo progresa el estado nutricional de la persona. Por lo que hemos dicho, esto afecta a la calidad y a cómo se recupera posteriormente si sufre una infección o si sufre una caída, por ejemplo, ¿vale? Pero también en casos en los que no sea suficiente con el consumo de alimentos normales de la propia dieta, se puede plantear con la colaboración del equipo multidisciplinar que hablaba de suplementar por una nutrición oral, es decir, algún tipo de suplementos. Igual habéis visto estos batiditos
que te aportan un porrón de nutrientes, pues esos podrían también recomendarse en algunos casos, ¿vale? Siempre pautado por un equipo profesional. Y por último, y donde no me voy a meter, es en la nutrición artificial, ¿vale? Que podríamos encontrar la vía enteral o la parenteral. Aquí surge una discusión entre la ética, el proceso de alimentación y la nutrición enteral, que como os digo yo no me voy a meter, pero de lo que sí que voy a hablar es de la planificación compartida de la atención. Y la planificación compartida de la atención lo que consiste es que antes de llegar a esta fase hablar con la persona y saber qué quiere, qué miedos tiene, qué es lo que preferiría una vez o si llega a esta fase, ¿vale? Tomar la decisión con ella y saber cómo quiere compartir o quiere que traten su cuerpo, pero también su entorno, porque al fin y al cabo todas las personas que están pues en su entorno van a formar parte de esta fase también, ¿vale? Y es mucho más fácil tomar determinadas decisiones si llega el caso. Por último, y como conclusiones finales, y espero que os quedéis, aunque sea con esto, deciros que la prevención primaria es el mejor tratamiento y la mejor manera de tener salud, ¿vale? La dieta, el ejercicio, evitar el sedentarismo, no fumar, no beber, ¿vale? Como habéis visto, existen los cinco riesgos evitables que cuantos más evitemos, mejor, ¿vale? Para tener una mejor salud. También que existen 3 dietas neuroprotectoras que han demostrado prevenir y retrasar el deterioro cognitivo. Algo que si, por ejemplo, nosotros tenemos un riesgo elevado porque tenemos algún familiar que pues, ha tenido esta enfermedad o tiene esta enfermedad, pues es probable que la carga genética a nosotros pues, también nos haya tocado algo, ¿vale? Pero si evitamos pues, o consumimos estas dietas neuroprotectoras, pues podemos prevenir o detener o retrasar pues, esta lotería que nos ha tocado en la genética. También que cada persona es diferente, ¿vale? Por lo que es necesario conocer primero la situación de la que parte siempre para pues desarrollar estrategias efectivas que favorezcan su nutrición, su alimentación y finalmente su calidad de vida. Y que vigilar el estado nutricional y adaptarse a cada fase es importante, porque hemos visto que en unas fases harán falta abordarlas de una manera, ¿vale? Y otras de otra. Por ejemplo, igual al principio la persona, si no tiene disfagia, puede comer alimentos normales, pero conforme avanza la enfermedad puede requerir de alimentos triturados o de alimentos picados. Y esto es necesario adaptarlo y controlarlo. Y por último, que es importante conocer los deseos y preferencias de la persona afectada, para que de esta manera ofrecerle lo que necesita en cada momento. Así que por mi parte ya dejo de charlar, que me gusta mucho. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de contestarla. Gracias, Ana, por esta conferencia tan interesante. A lo mejor nos ha creado ahí alguna duda. Entonces es el momento de preguntar. Yo os puedo pasar el micrófono, os ponéis de pie para que se os escuche. A ver, abrimos las palabras. A mí una cosa que me gusta mucho, Ana, es eso de que a mí me gustaría, ¿cómo me gustaría comer? Pues me gustaría comer tranquila, a lo mejor con un poco de música suave, que me pongan una torteta que me gusta mucho. Esas cosas, yo sí que se las digo a mi familia, digo, yo quiero que me pongáis las tortetas. Que es una tontería, pero a lo mejor cosas que nos gustan, o a mí no me gusta comer espárragos, pues no me pongas espárragos cuando ya no pueda decir que no me gustan, por ejemplo. Bueno, y ese ambiente de tranquilidad. Nada, a ver, animaros. Nadie se ha quedado con la duda del vino que he dicho. La voy a comentar y... No, yo te iba a decir que lo remarcaras porque en un sitio estaba tachado del todo y en otro. Sí. Y que has dicho que hablarías y te lo has saltado. Me lo he saltado. Vale. Pues en cuanto al vino, sí que es verdad... Gracias. El vino, los licores, el alcohol, aparecen muchas pirámides nutricionales, en muchas. ¿Por qué? Porque realmente el alcohol es un factor social, que nos hace socializar, nos hace estar mejor en sociedad. Pero esto está arraigado a nuestra cultura, no a nuestra salud. ¿Por qué? Porque no tenemos que dejar de recordar que el alcohol es un tóxico para nuestro organismo. Tóxico.
tóxico, por lo cual no es bueno. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se incluye en estas guías alimentarias? Porque sí que, ¿os acordáis de los nutracéuticos de los que he hablado? Pues la uva tiene un nutracéutico que es el resveratrol. Seguro que alguna vez lo habéis oído, aunque sean cremas de estas de los ojos. Vale. Y el resveratrol es, evidentemente, como he dicho, un nutracéutico que es beneficioso para, pues se cree que es beneficioso para nuestra salud y sobre todo pues para evitar este deterioro, ¿no?, que estábamos hablando, el deterioro cognitivo. Por lo cual, por eso se incluyen las pirámides, pero podríamos consumir resveratrol sin necesidad de consumir alcohol, ¿vale? Entonces, esto es una contradicción que existe en las guías alimentarias, pero bueno, que ahí sigue, ¿vale? Entonces, que tengáis claro que es un tóxico. Entonces, si queréis resveratrol, consumirlo con la uva o con las pasas, ¿vale?, con otro tipo de alimentos. ¿Alguna duda más? Bueno, Me sorprende que la dieta vegetariana se considere que es buena, porque claro, faltan los omega 3, no estarían. Sí. Bueno, la dieta vegetariana puede aportarte todos los nutrientes necesarios. Sí que es verdad que en el caso del omega 6, ¿vale?, está un poquito más limitada, porque es verdad que los omegas te los aporta en mayor cantidad. Siempre hemos oído, por ejemplo, los pescados grasos, pero por ejemplo las semillas también tienen omega 3 o las nueces también tienen omega 3. En el caso, por ejemplo, sería otra cosa de los veganos. Los veganos sí que es verdad que necesitan suplemento, pero solo en el caso de la B12, ¿vale? Y este sería un tipo de dieta en el que la suplementación sí que sería necesaria, ¿vale?, aunque sea una población sana. Pero la dieta vegetariana puede aportarnos, siempre si la hacemos bien, ¿vale?, pues con eso, una pauta adecuada hecha por un profesional, nos aportaría todos los nutrientes necesarios sin necesidad de suplementarlo. Sí. al fondo. ¿Te quieres poner de pie si se te oye o te dejo el micro? Sí. Bueno, yo en relación con los veganos tengo una duda sobre todo en los niños pequeños. Sí. Porque para la formación del cerebro es necesaria la grasa. Entonces, si no le aportamos nada de grasa a un niño lactante, ¿cuáles son las consecuencias a posteriori? Claro, aquí entraría... depende. Depende de la orientación, porque sí que es verdad que los veganos no consumen nada de origen animal y podríamos pensar que, por ejemplo, la leche de la madre, pues al final somos mamíferos, ¿no? Pero sí que es verdad que depende de las versiones. Yo, por ejemplo, conozco a una mamá que hace poco, pues, bueno, que es vegana, ¿vale?, pero que a su hijo sí que le daba leche materna. Entonces, lo que no conozco es la otra parte de si hay gente realmente vegana que no le dé a su hijo pues algo tan natural, ¿no?, como es la propia leche materna, que de hecho es el alimento esencial para cualquier bebé en los primeros meses de su nacimiento. Entonces no tengo claro, podría investigarlo y te contesto, porque la verdad que la pregunta es muy interesante. Pero la parte que conozco yo sí que es verdad que le da leche materna hasta los 6 meses y a partir de ahí complementa con otro tipo de alimentos. Que es verdad que las grasas son esenciales, pero claro, las grasas que nos ofrecen la mayoría de los alimentos cárnicos son de origen saturado, que es un tipo de grasa que no es muy recomendable. Es decir, que por la parte de los vegetales sí que podríamos consumir otro tipo de grasas que pues bueno, son de mejor perfil y podrían suplementar estas. Otra cosa es si habláramos de los nutrientes, que es lo que comentaba también la otra persona, que en este caso también habría que suplementar, pues si es un niño muy pequeño, igual con algún nutriente más, porque evidentemente la B12 no estaría, porque es de origen animal, pero como tienes que introducir la alimentación poco a poco, es muy posible que te faltarán otros nutrientes. Es que sí. me levanto. Yo conozco el caso en particular, un caso que una vez destetado, sí, mamó de la madre, porque eso, bueno, que ya sería el colmo de los males, ¿no? Pero hasta los 6 años que se realiza la formación del cerebro, se le negó cualquier tipo de alimento de origen animal, incluida la leche. Se le daba leche de soja, bueno, todas las hojas. Entonces, el retraso que llevaba el niño, no sé si era innato y ajeno a la alimentación o tenía algo que ver con la alimentación. Es mi temor, es que tuviera algo que ver con la alimentación.
esto depende exactamente del tipo de alimentación. Me refiero, cuando nos duele una pierna vamos al médico, pero cuando queremos cambiar nuestro régimen por uno tan complicado, entenderme, como el vegano, no vamos a un nutricionista normalmente. Y el nutricionista es la persona que te va a decir qué tienes que tomar con tu edad, porque se estudian todos los requerimientos, macronutrientes, micronutrientes y todo. Entonces sí que es verdad que en el caso de un niño pequeño es muy importante que siga un régimen adaptado a él si tú quieres seguir este régimen vegano, porque necesitas aportarle todos los nutrientes para que se desarrolle, y evidentemente la fase del crecimiento es una fase muy importante, tanto para el cerebro pero también para el resto del organismo, que está todo conectado. Entonces es verdad que a los niños veganos les puedes dar una alimentación sin riesgo siempre que les suplementes la B12 y siempre que adecuada con su edad, pues les estés aportando todos los nutrientes que necesitan. Si evidentemente lo haces mal, a ese niño le van a faltar un montón de nutrientes por todas partes y se va a desarrollar mal. Pero esto es como da igual que sea la vegana, que quiera seguir exactamente, o que quiera seguir pues una dieta que de ahora, ¿no? Toda con ultraprocesados, pues sería lo mismo. Tú si a un niño le das muchos ultraprocesados, pues seguramente le vas a dar muchos nutrientes, pero igual puede ser que otros muchos le falten. Entonces es que la dieta es un todo y te tiene que aportar los nutrientes necesarios para crecer, reproducirte y mantener la salud. ¿Vale? Sí. La vitamina B12 que la acabas de nombrar y es tan importante, que además es una de las vitaminas que se analizan cuando una persona tiene probabilidades de padecer el Alzheimer, ¿dónde la encontramos y por qué es tan difícil de...? No sé si sabrás por qué el Alzheimer tiene ese déficit. Sí, la vitamina B12 es una vitamina únicamente que se obtiene de alimentos animales. Por eso todas las personas pues, que no consumen ningún tipo de alimento de origen animal, véase la carne, pescado, el queso o los huevos, ¿vale? Van a tener déficit de esta vitamina porque nuestro cuerpo no lo produce. Entonces tenemos que obtenerla de la dieta. Sí que es verdad que en determinadas enfermedades, como puede ser por ejemplo igual el Alzheimer, existen determinadas déficits de vitaminas, en este caso la B12, pero es que realmente nuestra población a día de hoy tiene un tremendo problema con la absorción de vitaminas B12 y la C, ¿vale? ¿La C? La D. Entonces, claro, esto es un problema de la enfermedad, es un problema de la alimentación, es un problema de nuestro organismo, realmente no se sabe. Lo único que podemos hacer nosotros con nuestra alimentación es cuidarla para aportarle todos los nutrientes, vuelvo a lo mismo, que nuestro organismo necesita. Y si por alguna casualidad nosotros estamos teniendo una dieta adecuada en la que consumimos, por ejemplo, estos alimentos de origen animal que nos aportan toda la B12, ¿vale? Pues entonces habría que estudiar el porqué de ese déficit. Igual es porque nuestro organismo tiene los nutrientes pero no sabe absorberlos o no puede absorberlos y ahí se produce esa complicación, ¿vale? Pero en nuestra mano lo que sí que tenemos es cuidar nuestra alimentación. De allí a que luego pues eso, en alguna analítica detectemos alguna carencia, pues bueno, ya veremos cómo solucionarla, ¿vale? Pero en nuestra mano está la prevención, el intentar evitar llegar a ese punto. Sí. Sí, ponte de pie, ponte de pie. Entonces, entiendo que cuando has dicho que no están aconsejados los alimentos suplementados con vitaminas, todo este tipo de alimentos, Actimel, con todas las vitaminas, con la dosis diaria recomendada, no está aconsejado darlo a nadie que tenga una dieta normal. Vale. Sí, esto está muy de moda, porque ahora todos los alimentos están suplementados con algo. La leche está suplementado con algo, los cereales con algo, o sea, todo está suplementado con cosas. Lo que yo decía es que si nosotros consumimos una dieta sin ningún tipo de, o sea, una leche normal, unos cereales integrales, copos de avena, ¿vale? Naturales, estos alimentos nos van a aportar todos los nutrientes, tanto macrominerales como microminerales, que nuestro organismo necesita. Y luego ya nuestro cuerpo, si está sano, los gestionará como necesiten en el organismo. Por lo cual, ¿necesitamos comer estos alimentos enriquecidos? No, no lo necesitamos. Si nuestro organismo funciona correctamente y consumimos adecuadamente, tenemos una dieta saludable, no es necesario suplementarlo. Porque ¿va a ser perjudicial para nosotros? Pues bueno, seguramente todos estos suplementos que están en los alimentos son seguros, ¿vale? Para eso tenemos un organismo internacional y aquí en España también de seguridad alimentaria que lo que dice es que
lo que nosotros comemos es seguro y no nos va a producir ningún tipo de complicación, ¿vale? Si no, lo eliminarían. Pero sí que es verdad que si nosotros tomamos esta leche con calcio, por ejemplo, o este Petit Suisse, que por cierto tiene un montón de azúcar por todos lados, eso hay que quitarlo, pues que si consumimos este Petit Suisse que tiene un montón de vitaminas, lo que nos va a pasar es que seguramente si son vitaminas y minerales los vamos a mear conforme nos los comamos, si no los necesitamos, y si tienen algún tipo de vitamina, como he dicho, que puede acumularse en el organismo y ser tóxica, pues que nos cause un perjuicio. Pero esto último no suele ser lo normal, ¿vale? Suele ser más bien lo otro, que estés pagando por algo que tu cuerpo lo va a depurar y lo va a echar. Entonces no sé si he respondido a la pregunta. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Conforme lo que ha dicho ella de los bueno, yo también entiendo bastante de eso. Y yo creo que los Actimeles, por ejemplo, bueno, decir Actimeles es decir una marca, ¿no? Sí. Yo creo que según qué circunstancias, cuando por ejemplo estamos malos y nos dicen que nos tenemos que tomar, bueno, no lo sé, bajo mi punto de vista, más que nada es para volver otra vez a aumentar la flora intestinal. En vez de tomárselo pues con unos fármacos, como tú has dicho, se toman como suplementos, pero es como para aumentar el crecimiento de los microorganismos otra vez. Los probióticos y los prebióticos, por ejemplo. ¿no? Vale, ahí queremos llegar. Bueno, será como el tipo Actimer que ha dicho ella o que ha preguntado ella, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa? Es verdad que hace unos años se le atribuyó al Actimel pues unos beneficios súper, que nos venía bien para la microflora, porque nos ayudaba al ser nuestro sistema inmunitario a afrontar pues eso, todas estas cosas. Ahora ya no se dice porque ya la EFSA ha dicho, que es el organismo que no puede decirlo, no puede alegarlo. ¿Qué sucede? Los yogures bebibles, en este caso, si fuera un yogur natural, por ejemplo, al que le echáramos un poquito de leche y lo batiéramos, porque así es más fácil que lo consumamos, este yogur natural tendría todos los beneficios que te aporta este lácteo, ¿no? Los microorganismos que son beneficiosos para nuestro organismo y para esta microflora, pero también, bueno, tendría las grasas que nos producen saciedad, las vitaminas liposolubles, la D, por ejemplo, ¿vale? Y que son muy beneficiosos. Pero ¿qué sucede? Que ahora todos estos elementos que están procesados, como puede ser el Actimel, Actimel, ¿vale? Tienen una cantidad de azúcar muy elevada que se les ha añadido. Por eso son alimentos mucho más palatables y que realmente son más perjudiciales que si, por ejemplo, nos hiciéramos nosotros este yogur batido. Sí que es verdad que influyen aquí otros aspectos sociales, como por ejemplo que a mi niño es más fácil llevarle ese Actimel al parque que no meterlo en un bote el yogur bebible que le he hecho. Claro, pero evidentemente no es igual de saludable. Y con esto pasa con muchísimas cosas también. Por ejemplo, los zumos, ¿no? Que todo el mundo dice que un zumo de naranja es muy natural, muy sano, lo he hecho yo en este mismo momento aquí triturado. Claro, pero ahí lo que estamos haciendo es pasar de un alimento que estaba en la base de todas las pirámides porque es una fruta, a hacer un procesado, por decirlo de alguna manera. Al romper esa estructura que tiene la naranja, lo que estamos haciendo es que todos los azúcares simples pasen a ese vaso y que cuando lo absorbamos nuestro estómago va a hacer así y se va a chupar todo el azúcar. Sin embargo, si hubiéramos comido la naranja, la hubiéramos masticado, nos hubiera llegado la saciedad al cerebro, hubiera dicho, deja esa media naranja que ya no puedes más con la naranja, ¿vale? Y hubiera llegado al estómago, se hubiera absorbido muy lentamente. Además, tendría un montón de fibra, que es lo que tendría que digerir el estómago y por lo cual esa sensación de saciedad, esas vitaminas, esos azúcares, no harían pico de glucosa, que es una de las cosas por las que los zumos también pues están un poquito, pues eso, no son recomendables. Entonces, en el caso de los yogures bebibles, pues bueno, igual, yo es que hace mucho que dejé de mirarlos, pero podríamos buscar algún yogur bebible que tuviera un buen perfil. Para eso miraríamos los ingredientes y veríamos, pues si el primer ingrediente es yogur natural y el segundo pues le añadirían leche, pues estupendo. Si el primer ingrediente o el segundo es azúcar, entonces ahí es cuando tendríamos el problema. O sea, no es que no te aporten esos prebióticos y probióticos, esas sustancias, ¿vale? Sino que el resto del cómputo que lo componen, pues no es adecuado. No sé si me he ido por las ramas. ¿Sí? ¿No? Vale.
¿Más preguntas? Bueno, pues damos por terminada la conferencia.